Tiene uso de la palabra el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Señora Presidenta del Congreso, señor Vicepresidente Richard Acuña, señores congresistas, estamos el día de hoy aquí presentes para cumplir un mandato constitucional y sustentar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo. Primero, señora Presidenta, señores congresistas, permítanos hacer alguna precisión. El diseño de este presupuesto y la formulación del mismo no responde a esta gestión, porque como todos ustedes saben, nosotros recién hemos asumido hace 90 días la conducción de la Defensoría del Pueblo. Responde a razones y a una visión de la anterior administración. La Defensoría del Pueblo, señora Presidenta, es una institución que claramente ha estado marcada y sigue estando marcada por la impronta que le estableció su primer defensor, el doctor Jorge Santiesteban. Es una impronta que respondía a un contexto histórico en el que era indispensable privilegiar los derechos fundamentales que podrían denominarse clásicos. Sin embargo, las competencias y funciones de la Defensoría del Pueblo, siendo las que he mencionado muy importantes, no se agotan en la defensa de los derechos fundamentales y los derechos constitucionales. También se ocupa de la marcha de la administración pública y se ocupa de la supervisión de los servicios públicos. Esto está recogido, está alojado en el artículo 62 de la Constitución. Y esta gestión quiere interpretar que cuando hablamos de la marcha de la administración nos referimos a la eficiencia del Estado. Y quisiera detenerme brevemente en este concepto. Sucede, señora Presidenta, que en los primeros pasos, en las primeras acciones que hemos realizado en la Defensoría del Pueblo, hemos advertido que no solamente en esta institución, sino en todo el Estado, existe la ausencia de la internalización de este concepto. Y quiero graficarlo de la siguiente manera. El día miércoles hemos hecho una supervisión en 90 hospitales a nivel nacional. Y solo para referirme a uno, en San Juan del Lurigancho, hemos encontrado en este distrito, que es el más populoso, que tiene 1.200.000 habitantes, hemos encontrado que solamente hay 102 camas. Pero también hemos encontrado que no hay información, no hay data sustentable que pueda determinar cuál es la demanda del servicio de salud. Si no podemos conocer cuál es la demanda del servicio de salud, ¿cómo podemos saber cuál es el déficit del servicio de salud? Solo quiero poner este ejemplo para que podamos mirar de una manera muy cruda la ausencia de información que nos permita determinar cuál va a ser el accionar del Estado. Y a esto es a lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de la necesidad de cumplir con el mandato constitucional que se refiere a la marcha administrativa, o léase, eficiencia del Estado, que se le asigna a la Defensoría del Pueblo. Pero además, el artículo 162 de la Constitución exige, le demanda a la Defensoría del Pueblo que supervise los servicios públicos. Y quiero recordarles de una manera muy rápida, muy apretada, que tan pronto debutamos en la Defensoría del Pueblo se abrió un debate en el sentido siguiente: ¿debe o no la Defensoría del Pueblo ocuparse de los servicios públicos en manos de los privados?
Y desde luego este tema a nosotros nos llamó particularmente la atención. Tal vez con este ejemplo pueda quedar de algún modo zanjado el debate. El hecho de que como país o como Estado entreguemos una autopista en concesión no vuelve privada esa autopista. Del mismo modo que el hecho de que el servicio de salud sea brindado por una clínica no convierte a la salud en una mercancía. O el servicio de educación en un acto de comercio. Tiene la obligación el Estado de supervisarlo y la institución que por mandato constitucional está obligada a supervisar la calidad de esos servicios es la Defensoría del Pueblo. Entonces, aprovecho esta oportunidad, señora presidenta y congresistas, para decirles que la Defensoría del Pueblo va a ocuparse de todas sus competencias, porque tienen el mismo estatus constitucional y han sido recogidas así en el artículo 162 de la Constitución. El presupuesto de la República, el actual presupuesto, tiene ciertas prioridades. Establece el actual presupuesto de la República, me refería, tiene algunas prioridades. No es esa la... ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, por ejemplo, para educación, gracias. Para educación, 26.000 millones. Para servicio de salud, 13.000 millones. Para seguridad ciudadana, 9.000 millones. Para acceso a los servicios públicos básicos de agua, 6.000 millones. Para infraestructura, 15.000 millones. Estas son las prioridades del presupuesto. Y el presupuesto, como principal herramienta de gestión, está determinando cuáles son las líneas de acción que va a tener el Ejecutivo en el año 2017. El punto es que el presupuesto ya de la Defensoría es 59 millones. 59 millones, señora presidenta, señores congresistas, implica 1.8 soles al año para supervisar estas prioridades que el propio Ejecutivo ha planteado. Repito, quisiera subrayar esto, quisiera remarcar esto. La Defensoría tiene para supervisar estos miles de millones asignados a diferentes prioridades del Ejecutivo, 1.8 millones por ciudadano al año. Ese es el presupuesto de la Defensoría del Pueblo. Por eso al inicio decía que nosotros no habíamos elaborado este presupuesto. Sin embargo, es el presupuesto que tiene la Defensoría y con todo, la primera tarea que nos queremos imponer, señora presidenta, es que la propia Defensoría sea eficiente con ese presupuesto que tiene. Y cuando digo que sea eficiente, quisiera señalar lo siguiente. Cuando nosotros llegamos a la Defensoría, hicimos algunas preguntas y una de las primeras preguntas que hice fue si es que la Defensoría tiene algún software que le permita digitalizar los documentos que produce. Más o menos el espacio que ocupa la Defensoría en archivo es el 30% de las locaciones que tiene. Y no tenemos un software que nos permita digitalizar. En esa línea, creo que la propia Defensoría y gran parte del Estado no es coherente con, digamos, una gestión
a una economía sustentable. Pero esto no es difícil y nosotros este año vamos a comenzar este proceso de digitalización de los documentos. Pero además pregunté si teníamos un software que nos permita lo que se llama gestión del conocimiento, gestión de la información. Tampoco. La Defensoría es una institución que produce mucha información y es deseable que los ciudadanos y es deseable que los funcionarios públicos puedan tener acceso a esa información de una manera inteligente en tiempo real. Esto también es posible. Y déjeme decirle que en el Estado, como usted sabe, hay islas de desarrollo tecnológico, como RENIEC, como la OMPE, como la Contraloría General de la República, como el Banco Central de Reserva. Y en un mecanismo de buenas prácticas gubernamentales, ellos nos pueden dar en comodato estos softwares. Yo ya he conversado con un par de instituciones y nos los van a dar en comodato. Y va a permitir que la Defensoría pueda, tanto en el caso de la digitalización de documentos como la gestión de la información, empezar a implementar una gerencia o una gestión mucho más eficiente. Por último, en relación a este punto, tampoco tenemos un software de gestión propiamente dicha, de gestión pública. Esto es para poder medir los tiempos, movimientos, cumplimiento de tareas de los profesionales que trabajan en la Defensoría, con el propósito de poder alcanzar y cumplir los objetivos que se traza la propia institución. Eso tampoco existe. Cualquier institución privada que, digamos, pasa los 20 o 25 millones de soles, tiene estos tres softwares. Las instituciones del Estado no lo tienen. Bueno, la idea es que la Defensoría pueda este año contar con esas herramientas y a partir de ahí, dando el ejemplo, poder supervisar cómo es que las demás instituciones tienen estas herramientas de gestión. Y como el movimiento se demuestra andando, señora Presidenta, nosotros nos hemos puesto como tarea que de las 115.000 aproximadamente quejas y consultas que atendemos al año, al finalizar este año pretendemos tener no menos de 200.000. De manera que el próximo año, cuando nos volvamos a ver para sustentar el presupuesto, pretendemos informar que esto se ha concretado. Porque esto se puede concretar con relativa facilidad cuando es que se puede utilizar todas estas herramientas que acabo de señalar. Ya en el cuadro que tenemos respecto de el presupuesto de la Defensoría, decía que nuestro presupuesto es de 59 millones y básicamente este presupuesto se divide en 28.428.000 para personal y obligaciones sociales, 1.980.000 para pensiones y prestaciones sociales, 29.184.000 para bienes y servicios, 3.000 donaciones y transferencias y otros 169.000, 59 millones, como señalé al principio. ¿Qué cosa es para la Constitución la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo es una suerte de colaborador crítico, es una institución que contribuye con la institucionalidad y con la gobernabilidad del país. Y por eso, señora Presidenta, en su hora probablemente vamos a volver a tocar la puerta del Congreso para pedir, una vez que hayamos hecho uso óptimo de nuestro presupuesto, para pedir algunas ampliaciones que vamos a requerir para poder cumplir con todos estos objetivos que nos hemos planteado. Gracias. Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo, doctor Walter Gutiérrez Camacho. Como institución pública también le corresponde al Fiscal Supremo